Un tercio de tu vida no existe para ti. No lo recuerdas, no lo controlas, no decides cuándo empieza ni cuándo termina. Estás inconsciente, inmóvil, completamente vulnerable. Y eso ocurre cada noche, sin excepción, desde el día en que naciste hasta el día en que mueras. Y nunca has preguntado realmente por qué. No para qué sirve, eso crees saberlo vagamente, sino por qué tu cerebro lo exige. ¿Por qué si no duermes 3 días, empiezas a ver cosas que no están ahí? ¿Por qué ningún animal complejo en la historia de la evolución escapó de esta necesidad? Ballenas, delfines, pájaros migratorios, todos duermen, aunque sea en mitades del cerebro por turnos, aunque sea en pleno vuelo. La evolución eliminó el apéndice, redujo el pelo corporal, rediseñó la cadera humana para el bipedismo, y en todo ese proceso nunca tocó el sueño, nunca lo redujo, nunca lo hizo opcional. Eso no es accidental. Algo extraordinario ocurre mientras duermes, y hoy vamos a verlo de verdad. Empecemos por desmantelar lo que crees que sabes. El modelo mental que casi todo el mundo tiene sobre el sueño es este. El cerebro se apaga, como un ordenador en modo reposo. Actividad mínima, consumo mínimo, espera hasta que vuelvas a necesitarlo. Es una imagen completamente equivocada. El cerebro dormido consume casi tanta energía como el cerebro despierto. Hay regiones cerebrales que se activan más intensamente durante ciertas fases del sueño que durante cualquier actividad mientras estás despierto. Si pusieras un escáner de actividad cerebral a alguien dormido, sin saber que está dormido, no concluirías que está inactivo, concluirías que está haciendo algo, porque lo está haciendo. El sueño no es la ausencia de actividad cerebral. Es un modo de operación completamente diferente, con su propia agenda, su propio orden de prioridades, sus propias tareas que no puede completar mientras estás despierto. La ilusión del apagado es probablemente la idea más equivocada que tienes sobre tu propia mente. Entonces, ¿qué está haciendo? Para entenderlo, primero hay que entender qué te empuja a dormir. Mientras lees esto, ahora mismo, tu cerebro está consumiendo energía, neuronas disparándose, sinapsis transmitiéndose señales, procesos metabólicos corriendo en paralelo. Todo ese consumo produce subproductos, y uno de esos subproductos es una molécula llamada adenosina. La adenosina se acumula en el espacio entre neuronas. Cuanto más tiempo llevas despierto, más adenosina hay. Y la adenosina se adhiere a receptores específicos que, cuando están activados, te hacen sentir somnoliento, pesado, con dificultad para concentrarte. Eso que sientes a las 3 de la tarde o a las 11 de la noche después de un día largo, eso es adenosina. Literalmente, deuda química acumulándose en tu cerebro. El café no te da energía. Esto es importante. El café no te da energía. Lo que hace la cafeína es ocupar los receptores de adenosina sin activarlos. Los bloquea físicamente. La adenosina sigue produciéndose y acumulándose, pero no puede conectarse a sus receptores, así que no sientes la presión de sueño. Cuando el café deja de hacer efecto, cuando tu hígado metaboliza la cafeína y los receptores quedan libres, toda la adenosina acumulada se conecta de golpe. Eso es el bajón de café. No es que el café dejó de funcionar, es que la deuda que estaba esperando finalmente llegó. Cuando duermes, el cerebro limpia la adenosina, la concentración baja. Cuando despiertas descansado después de una buena noche, esa sensación de claridad y energía tiene un nombre bioquímico. Es tu cerebro con deuda de adenosina en cero. Pero la adenosina es solo la mitad del sistema. Hay un segundo mecanismo operando en paralelo, completamente independiente del primero,
que la mayoría de la gente nunca considera. Dentro de cada célula de tu cuerpo, y especialmente en una región específica del hipotálamo llamada núcleo supraquiasmático, hay un reloj molecular. Proteínas que se producen, se acumulan, inhiben su propia producción, se degradan y vuelven a producirse en un ciclo de aproximadamente 24 horas. Este mecanismo está codificado en tus genes, lo heredaste, funciona en tus células aunque las aísles en una placa de laboratorio, lejos de cualquier señal externa. Es el ritmo circadiano. Este reloj no mide si estás cansado, mide el tiempo. Y le dice a tu cuerpo cuándo es apropiado dormir, independientemente de cuántas horas llevas despierto. Se sincroniza con la luz del sol, específicamente con la luz azul del amanecer, a través de células especializadas en tu retina que no forman imágenes, sino que solo miden la intensidad de luz ambiental y envían esa información directamente al reloj central. Ahora tienes dos sistemas: la presión de adenosina, que empuja hacia el sueño cuanto más tiempo llevas despierto, y el ritmo circadiano, que controla la ventana de tiempo en que tu cuerpo permite ese sueño. Para dormir bien, los dos deben estar alineados. La presión de adenosina alta y el reloj circadiano en fase de sueño. Cuando coinciden, duermes profundamente sin esfuerzo. Cuando se desalinean, porque cruzaste 10 zonas horarias, porque trabajas turnos nocturnos, porque tu pantalla emite luz azul a las 2 de la mañana, engañando al reloj circadiano para que crea que todavía es mediodía, tu cuerpo entra en un conflicto interno con consecuencias fisiológicas reales y medibles. No es estar un poco cansado, es un sistema de regulación biológica funcionando en contra de sí mismo. Bien. El sueño empieza. ¿Qué ocurre exactamente? La mayoría sabe que hay fases: sueño ligero, sueño profundo, REM, pero saber los nombres no es entenderlo. Lo que quiero es que veas qué está haciendo el cerebro en cada una. En el sueño de ondas lentas, lo que llamamos sueño profundo, el cerebro exhibe un patrón de actividad eléctrica muy particular, ondas lentas y sincronizadas que se propagan por la corteza. Y mientras esto ocurre, algo sucede en la fontanería del cerebro que es, honestamente, una de las cosas más extraordinarias que la neurociencia ha descubierto en los últimos 20 años. El sistema linfático se activa. El cerebro tiene un sistema de limpieza propio, distinto al sistema linfático del resto del cuerpo. Funciona con líquido cefalorraquídeo que fluye por canales alrededor de los vasos sanguíneos. Durante la vigilia, este flujo es lento, limitado. Durante el sueño profundo, las células gliales del cerebro se contraen, literalmente se encogen, ampliando esos canales hasta un 60% más. El líquido fluye con mucha más fuerza, arrastrando consigo los desechos metabólicos acumulados durante el día. Entre esos desechos, beta-amiloide y tau, las proteínas cuya acumulación está directamente asociada al Alzheimer. No es metáfora, no es una correlación débil. El sueño profundo es cuando tu cerebro se lava. Las personas que duermen consistentemente menos de 6 horas tienen niveles más altos de estas proteínas. La privación crónica de sueño no solo te hace sentir peor, potencialmente está acelerando un proceso de acumulación tóxica que tiene consecuencias décadas después. Eso es el sueño profundo. Limpieza activa, restauración física, consolidación de memoria declarativa, los hechos y eventos del día. Luego viene REM. REM, movimiento ocular rápido. Es el estado más extraño de los que tu cerebro habita regularmente. Tu cuerpo está paralizado. El tronco del encéfalo envía señales que inhiben los músculos voluntarios. Una parálisis activa que te impide actuar físicamente tus sueños. Al mismo tiempo, tu corteza visual está tan activa como cuando estás despierto con los ojos abiertos. Tu amígdala, el centro de procesamiento emocional, está más activa que durante la vigilia. Tu corteza prefrontal,
que normalmente regula el pensamiento racional y crítico, está significativamente menos activa. ¿El resultado? Experiencias que parecen completamente reales, emocionalmente intensas, con la lógica crítica en silencio. Esos son los sueños. ¿Pero por qué? ¿Qué está haciendo el cerebro en REM que no puede hacer en ningún otro momento? Una hipótesis sólida: el procesamiento emocional. Durante REM, el cerebro parece reactivar memorias cargadas emocionalmente del día, pero en un entorno neuroquímico distinto, con niveles muy bajos de noradrenalina, la molécula asociada al estrés y la ansiedad. La hipótesis es que esto permite al cerebro repasar eventos emocionalmente significativos sin la carga de estrés, integrándolos de manera que reduce su impacto emocional. Es como procesar un archivo difícil en modo seguro. Hay evidencia que apoya esto. Personas con trastorno de estrés postraumático tienen arquitectura REM alterada. Ciertos antidepresivos que suprimen el REM están asociados con dificultad para procesar trauma. Y la privación selectiva de REM, sin tocar el sueño profundo, tiene efectos específicos y distintos: mayor irritabilidad emocional, dificultad para leer expresiones faciales, reducción de la creatividad y la capacidad de establecer conexiones entre conceptos distantes. Eso último es notable: creatividad y REM. Durante REM, el cerebro tiene actividad en redes que normalmente no se comunican directamente, conexiones largas, asociativas, entre regiones distantes. Es posible que parte de lo que llamamos pensamiento creativo, la capacidad de relacionar ideas que parecen no tener relación, dependa de lo que el cerebro practica cada noche mientras sueñas. Pero hay que ser honesto, no entendemos completamente los sueños. Hay hipótesis. Hay evidencia parcial. No hay teoría unificada que explique por qué los sueños tienen la forma que tienen. ¿Por qué algunos se recuerdan y otros no? ¿Qué determina su contenido? La neurociencia del sueño es activa, joven, llena de preguntas sin responder. Y eso no es una debilidad de la ciencia, es su estado real. Hablemos del costo, porque el sueño no es una sugerencia. Después de 17 horas sin dormir, una noche de trabajo tardío, nada extraordinario, tu rendimiento cognitivo en pruebas estandarizadas es equivalente a una tasa de alcoholemia de 0.05%. Deterioro medible en tiempo de reacción, memoria de trabajo, toma de decisiones. Después de 24 horas sin dormir, 0.10% de alcohol en sangre equivalente. Por encima del límite legal para conducir en la mayoría de países del mundo. No lo sientes así. Y ese es exactamente el problema. Cuanto más privado de sueño estás, menos capaz eres de evaluar tu propio deterioro. Personas en estudios de privación de sueño consistentemente subestiman cuánto ha bajado su rendimiento. Se sienten bien o un poco cansados, mientras sus resultados objetivos se desploman. Hay un nombre para esto: la incapacidad de percibir la propia incapacidad. Es el deterioro más peligroso de todos. El sistema inmune. La privación de una sola noche reduce significativamente la actividad de las células NK, las células asesinas naturales que detectan y eliminan células cancerosas y virus. El metabolismo de glucosa. Una semana de 6 horas de sueño por noche produce un perfil de glucosa en sangre prediabético en personas sanas. La regulación emocional. La amígdala, sin sueño suficiente, reacciona hasta un 60% más intensamente a estímulos negativos y pierde la conexión regulatoria con la corteza prefrontal. Reaccionas más, controlas menos. Todo esto, medible, replicable, con 1 o 2 noches de sueño insuficiente. Aquí está lo que me parece verdaderamente extraordinario de todo esto. 1/3 de tu vida, si vives 80 años, son más de 26 años, los pasas en un estado que no recuerdas, que no controlas,
del que no eres consciente. Y la evolución, que es brutalmente eficiente, que elimina sin piedad cualquier rasgo que no sirva, no solo mantuvo ese estado, lo hizo obligatorio. Lo hizo tan crítico que privarte de él durante suficiente tiempo produce psicosis, colapso orgánico, muerte. Ningún organismo complejo en el planeta escapó de esto. No hay un mamífero que no duerma, no hay un ave que no duerma. Los delfines duermen con medio cerebro a la vez para poder seguir nadando. Los pájaros migratorios duermen en microsueños de segundos durante el vuelo. La presión evolutiva para no dormir, para estar siempre alerta, siempre activo, siempre disponible, fue enorme durante millones de años. Y el sueño sobrevivió a todo eso. Lo que eso significa es claro. Lo que ocurre durante ese tercio invisible de tu vida es tan indispensable que ningún organismo que intentó eliminarlo dejó descendencia. No dormimos porque nos cansamos. Nos cansamos para obligarnos a dormir. La fatiga no es el problema, es la solución. Es el mecanismo que el cuerpo usa para garantizar que hagas lo que necesita que hagas. Y lo que necesita que hagas es aparentemente tan importante que ni 300 millones de años de evolución encontraron una manera de hacerlo mientras estabas despierto. La pregunta que queda no es por qué dormimos, es qué estamos siendo silenciosamente cada noche en ese tercio de nuestra existencia que no recordamos. Eso sigue siendo en parte un misterio. Y para mí, eso lo hace más interesante, no menos.